Hola amigos, bienvenidos al Check-in Suba y Charlemos, aquí en B1501, el centro del volcán. Hoy sube con nosotros uno de los herederos de una visión que ya va por la tercera generación. Nació en Pasto, estudió en Bogotá y la tradición, la familia y el quehacer científico lo llamó de regreso a caminar como cuando era niño por la Avenida de los Estudiantes. Atesora a su familia. Para él no hay regalo más grande que sentarse a la mesa juntos y compartir no solo una comida, sino compartir las vivencias. Hoy trabaja y dirige con sus hermanos, hijos y sobrinos la clínica oftalmológica Unigarro, fundada por su padre, el doctor Vicente, un hombre que dejó huella por su sabiduría, su servicio y su inmensa humanidad. Esos valores vienen en Juancho. Pablín también vive con una actitud serena, amorosa, confiada. Él sabe que en la incertidumbre hay que dejar que la vida suceda. Aprendió a reírse de él mismo, de las primiparadas de cada nueva aventura, de cada viaje. Él sabe que no hay mal que dure 100 años. Su historia nos invita a ver con otros ojos, más allá de los clínicos, con ojos bonitos, con amor, dedicación, con los que invitan a disfrutar porque saben que todo puede cambiar en un instante. Bienvenido, Juan Pablo Unigarro, a este espacio. Muchísimas gracias por la invitación. Aquí estoy a su disposición para hacerles conocer más de lo que quieran. Muchas gracias, Juan Pablo. Para nosotros es un honor, como te digo, tenerte acá y conocer un poquito de tantas cosas bonitas que dejaron esa historia con tus padres, con tus hermanos. Juan Pablo, ¿cómo te haces el check-in diariamente? ¿Qué pasa con Juan Pablo Unigarro cuando se ve en el espejo por primera vez en el día? ¿Cómo organizas tu día? Lo primero que hago es bajar al desayuno y cuando ya subo y me miro al espejo, como me preguntas, pues ya tengo en mente todas las tareas que se han programado en el día anterior. Generalmente se programan el día anterior. El número de consultas, el número de cirugías, el tipo de cirugías, ver que todo esté bien, ver si me faltó algo, un examen, alguna cosa, o pasé por alto algo, voy haciendo, mi mente está ocupada en ese rol prácticamente todos los días, a excepción de los fines de semana. Juan Pablo, yo me acuerdo mucho de los Unigarro, una cantidad de gente también, como todas las familias que habitábamos el barrio de Las Cuadras. Como 7. Familias numerosas, con papás trabajadores, con mamás dedicadas a esperar a los niños del colegio, el café de las 4 de la tarde. Me acuerdo del Juan Pablo, del Vicente, y me acuerdo también de tantas vivencias compartidas unas, otras no, en el carajo. Ah, sí. ¿Cómo nace el carajo y por qué el nombre del carajo? Ya, el carajo era, mi papá era, aparte de todas sus genialidades, era un tipo muy jocoso. Le encantaba hacer chistes, le encantaba comentar. Y el carajo, pues fue la finca de recreo de los Unigarro, con su casita, su piscina y sus zonas verdes y un poquito de bosquecito y tal. Y era donde íbamos a descansar. Mi papá yo lo admiro mucho porque él tenía muchas cosas que hacer en el día. Él sí era como el triple de nosotros. Los 3 Unigarro de ahora son uno. Él era médico del Hospital San Pedro, Eric era médico del Seguro Social, era gerente del Fondo Nacional Hospitalario y era presidente de Asmedas. Y le alcanzaba el tiempo para todo. No vivía estresado ni afanado. Era rápido para sus cosas, pero él se alcanzaba con todo y le daba razón a todo el mundo de lo que le preguntara.
Entonces, en eso se formó un grupo que se llama el Colegio Médico de Nariño, algo así. Sí. Y ahí se reunían todos los médicos, que eran médicos no solo especialistas, generales, especialistas, y se invitaba el Día del Médico, 3 de diciembre, se invitaba a esas familias a pasar un rato agradable al carajo, a la finca. Y entonces, entre los chistes que contaba mi papá, el nombre viene de ahí, es que, ¿por qué le puso el carajo? Dice, no, pues que cuando me preguntan en vacaciones que a dónde mandé a mi mujer, yo les digo que la mandé al carajo. Y entonces, esa era una de las maneras que jocosamente él llamaba. Y el carajo se volvió casi emblemático para el gremio, el grupo médico de ese colegio, Sí. para celebrar. Eso era emblemático. Allá se llevaba grupo. Esperaban el día de Se esperaba el irse día al carajo. de irse al carajo. Realmente ellos, todos los médicos afiliados, que eran muchísimos, daban su cuota, pues como cualquier asociación, y con eso se hacía comida, lechona, bueno, diferentes cosas. Había un grupo musical que acompañaba todo el tiempo y se pasaba una tarde agradabilísima, con traguito y con comidita. ¿Qué opinas? La mandé al carajo. La mandé al carajo. Bien, ¿no? Y tus niños también, los mandé al carajo. Juan Pablo, qué bonito coincidir con los hermanos, con Vicente, con Ingrid y con Ivonne. Y encontrarse hasta en la herencia, en el servicio, en la atención, en la profesión, en la medicina. Tienen ustedes un excelente legado dejado por el doctor Vicente y ustedes continuaron con esa misión, con esa vocación. ¿Cómo es Juan Pablo como hermano, como médicos, como gerente, como responsable de toda esa organización? Sí, sí, sí. Difícil labor porque a veces muy, muy difícil aplicar, digamos, como disciplinas o conductas empresariales, digamos, de la clínica frente a los hermanos o los primos o los sobrinos o los hijos. Entonces, a veces, pues, hay cierto roce, pero se ha sabido manejar. En realidad ninguno ha sido problemático y no hemos tenido el mayor problema. Eso sí se le heredamos a mi papá, que mi papá era muy conciliador, muy tranquilo, cedía mucho cuando le tocaba. O sea, no ha sido tan difícil, pero obviamente no es tan sencillo progresar al ritmo que uno a veces espera, ¿no? Sí, claro. Porque la otra persona no le copia exactamente lo que uno quiere hacer. Entonces, estás exagerando, pero a veces Y los intereses individuales de la claro, profesión, exactamente. pues también llevan a que haya algunas discordias cordiales, pero que hacen parte del día a día también. Mi hermana, por ejemplo, Ivonne, que se desempeña como subgerente, que básicamente es la que hace todo, yo firmo y apruebo o desapruebo, pero no es más. Ella sí está en la jugada, en el campo, pues digamos. Sí, claro. Dirigiendo. Es la que cuida. La que cuida, exactamente. Y a veces pues toca pullarla o dirigirla o voltearle la idea, ¿sí? Y pues ahí entonces nos reunimos todos y logramos un acuerdo. Ya. A veces, muchas veces, sí. Juan Pablo, pero no solamente es la herencia que viene del doctor Vicente, sino que también en la familia hay otros médicos, está César Urbano, sí, claro, por ejemplo, César, sí. Y dentro de toda esa generación en la que tuvimos la oportunidad de empezar desde el kinder, sí. ¿No? Que unos nos apartamos, fuimos a otros colegios, pero toda esa generación produjo mentes brillantes dentro de lo que es la medicina. ¿Cómo se manejan esos grupos médicos hoy? Sí, en realidad cuando uno ya se dedica a una profesión específica, digamos César, mi primo, es cirujano de general y cirujano de cáncer y de otras cosas, coincidíamos mucho cuando yo laboraba unos años, laboré en el hospital departamental. Entonces nos veíamos todos los días prácticamente en los quirófanos.
Yo me metía a ver qué estaba operando, a curiosear, y él también iba a curiosear a ver cómo se desarma un ojo. Claro, porque son cosas que ninguno de los dos conocíamos. Él decía, voy a hacer una cirugía de no sé qué cosa. Yo había oído escrito en un libro, pero que la hagan, vamos a mirar, a curiosear a ver qué es lo que hacen. Claro. Y coincidíamos mucho. Pero en realidad, cuando yo ya me metí de lleno a la clínica, ya abandoné el hospital departamental, entonces sí nos separamos mucho entre primos, digamos. Ya. Pues a veces nos llamamos, él nos acompaña en las Navidades, porque la familia de él, pues básicamente se fue a vivir a Bogotá. Todo en Bogotá. Y sus familiares más cercanos somos nosotros. Entonces, una Navidad coincidimos, o en los cumpleaños, o en los grados de mis hijos, por ejemplo. Nos ha acompañado. O sea, ha sido una relación muy cordial. Muy cordial. Juan Pablo, una sola cosa que te acuerdes que, uy, Dios mío, se salió este ojo, por decir algo, ¿no? O qué pasó porque Sí. no respondió el tratamiento, bueno, como haya sido, una cosa gravísima que haya pasado, pero que se pudo controlar o se pudo... Sí. tratar. ¿Se puede decir malas palabras? Sí, claro. Ah, bueno. Es que se trata de... Sí, claro. El chiste está en la mala palabra. Ajá. Resulta y pasa que tú conoces a Néstor Moncayo, Sí, pues, claro. Que era nuestro anestesiólogo, claro. uno de los que mencionamos Sí, de la generación de esa época de los 70, 75, 76. falleció joven. Falleció joven de un cáncer lastimosamente, sí. Y lo extrañamos muchísimo hasta ahora. Era un tipo genial. Él era nuestro anestesiólogo y un día me llega y me dice, necesito que operes a una tía que tiene catarata y tiene glaucoma. Ella está cieguita y necesito que la operes, pues yo no puedo confiar en nadie más que en ti y ahí te la entrego. Era monjita, hermanita franciscana, ajá. No me acuerdo de qué era. Y entonces, listo, se acostó la monjita y todo eso. Y cuando yo ya había abierto, porque en esa época, ahora pues se hace cirugías por heridas de 1,5 milímetros, de 2 milímetros. Ajá. No hay que abrir todo el ojo, pero en esa época, estamos hablando hace 30 años, se tenía que abrir el ojo. Y era un riesgo enorme cuando una persona tosía o pujaba, porque se vaciaba el ojo y claro, hasta luego. Y era el único ojo que ella tenía con posibilidades de ver. Fuera de eso era la tía de mi anestesiólogo. Claro. Y fuera de eso tenía como 90 años, 85, 90 años. O sea que era un caso de la puso pelo extremo. Ajá. Entonces empecé a parar la monjita, abrí, y ya saqué mi catarata. Había que hacerle una cirugía para glaucoma que se llama filtrantes. Eso requiere un poquito más de tiempo. Y en ese momento que iba a arrancar la filtrante, empiezo que se empieza a mover así. Sí. ¿Qué le pasa, monjita? ¿Qué le pasó? Me asusté porque dije, este ojo me lo va a vaciar. Ajá. ¿Qué le pasa, monjita? Tengo tos. ¡Qué tica, monjita! Ve, aguántese un ratico, yo le pongo un puntico y entonces, monjita, no puje, por Dios. Monje, hijo de puta, que no puje. Y se quedó como anestesia general. Ajá. Y yo ya pude operar en paz, terminé mi cirugía. Y se ganó su madrazo. Bueno, total, final feliz, se salvó ese ojito, lo sacamos adelante, yo respiré, imagínate el estrés. ¿Néstor estaba ahí? Néstor, no, él no miraba nunca. Ya. No, él, cuando eran familiares de él, salía corriendo, sí, claro. no quería, él decía, yo no quiero ser el estorbante aquí. Ajá. Porque eso sí, o sea, cuando un familiar se te mete a cirugía, sí, no ayuda, estorba. Estorba. Entonces, pero a veces los médicos los dejan, y ya le cuento otra anécdota con otro doctor. Y entonces esa fue. Obviamente a la monjita la operé y no me volvió más a consultar. Ajá. Y entonces yo, ven esto, tu tía no me volvió. ¿Cómo se No, si la vio el doctor Vicente, mi papá. Ay, eso, no, que estaba afanada y la vio él. Me dijo él. Sí. Cuando yo ya le pregunto a mi papá, hola, ¿tuviste a la monjita, la tía del churito? Churito, le decía. Sí. La tía del churito me dijo, sí.
pero vos que es que has sido groserísimo, si me dijo que no te quería volver ni a ver, que le habías dicho una palabra gruesísima. ¿Cómo es posible el hijo de María de los Ángeles Sí, claro. y de Vicente, una santa, que no sé qué? Entonces, no volvió. Pero bueno, se salvó el ojo y miró hasta el último día de su vida. Bueno, gracias a Dios. De allá vienen las Y el indulgencias. Churito muy agradecido. Qué bien, qué rico, qué sabroso poder contar Claro. eso así. Juan Pablo, fanáticos del fútbol, ¿no? Los Sí, Unigarro. el fútbol y de la velocidad. Y de la velocidad, y en el carajo, pues había la cancha, y había Emblemática también. el intertemperadas y Sí, toda sí, la sí. cosa que se daba Las allá. temperadas, pues nosotros nos jugábamos en vacaciones 3 partidos de fútbol Sí, en una tarde. Almorzábamos, medio reposábamos y fútbol hasta las... Incluso mandamos a poner iluminación para seguir jugando, ¿verdad? Entre nosotros y los vecinos, que era Edgar Erazo, venían, estaba el doctor... Los Navarrete. Estaba toda la gente sí, del toda sector. la gente del sector, hacíamos grupitos y éramos 5, 6 del Sí. partido y nos divertíamos mucho. Qué rico. Muy rico, sí. Oiga, nos dio una época muy rico y muy bonita esa época en el cartismo. Ah, sí. Eran nuestros hijos. Sí. Y compartimos mucho la afición. ¿Qué pasó con tus hijos? ¿Siguen? Siguen. O sea, el mayor sigue. El segundo, que también era cartista, que los dos fueron campeones. El mayor es Juan también. Juan Esteban. Juan Esteban. Y el otro se llama Andrés. Los dos continuaron varios años, yo creo que casi 10 años, compitiendo, ganando a veces, campeonatos zonales y departamentales. Era muy divertido la cosa. Pero Juan Esteban ya obviamente salió a estudiar y continúa hasta hoy, hasta el día de hoy, con el cartismo. Qué rico que sigan esa vía y esa vida, no con las angustias que nosotros vivimos con ellos cuando empezaron el cartismo. Sí, que era aprender de cero. Claro. Y la plática, pues no había como se puede satisfacer hoy esas necesidades económicas. Pero fue una experiencia muy bonita. Y creo yo que el cartismo nos dio la posibilidad de alejar a los hijos de muchas cositas que se hubiesen presentado allá. Claro. O sea, una época muy linda, además que coincidió pues que se hizo el cartódromo, nosotros fuimos los pioneros. Los pioneros, claro. Con familiar. Pero era pues una fiebre bonita. Una fiebre bonita, era una pasión. Y una fiebre bonita, Vicente cargando su care, Juan Pablo, todos hacíamos lo que podíamos hacer y lo que... Y el grupo era chévere de los... Sí, claro. Tanto de nosotros los rodillones que competíamos también, nos hacíamos los que podíamos. Los Ayrton Senna. Rafico. Sí, claro, todos Papitas. Bueno, todo el grupo. Dentro de todo esto, Juan Pablo, ¿qué ha pasado? Facilitándonos siempre. Los papás nos facilitaron muchas cosas. Sí. Porque no vivimos esas angustias de hace 70 años. Claro. Y nosotros quisimos es alivianar y pavimentar un poquito más el camino que les tocó recorrer a nuestros hijos. Y qué rico sentir que la vida les ha sonreído y la vida ha sido bonita con ellos. Pero todo esto tiene un principio. Recuerdo yo al doctor Vicente, su Volkswagen blanco. Recuerdo las motos, las dos Yamaha, la roja y azul era la otra, ¿no? Recuerdo tantas vivencias y tanto esfuerzo que hacía la gente por darle una bonita oportunidad a sus hijos. Pero dentro de estas angustias de los viejos, debió ser un gran esfuerzo el que se da por parte del doctor Vicente al crear la clínica Unigarro. Porque me acuerdo yo del consultorio en la 23 con 16, 17, ya frente a Telecom. Y entonces después se inaugura la clínica Unigarro con unos equipos de última generación en esa época. Claro.
¿Cómo hizo el doctor Vicente para dar inicio a ese Sí. gran emporio de salud y médico que soy? Claro, en la época, si te acuerdas, cada médico ponía su consultorio, ejercía, los que operaban ejercían en su consulta en el consultorio y programaban sus cirugías en las clínicas del momento, Clínica Fátima, Clínica Maridías, creo que era en esa época, Hospital San Pedro, La clínica del doctor López, Doctor López también. ¿cómo se llamaba? ¿La Moderna? Moderna, Clínica Moderna. Sí. Pero básicamente mi papá operaba en la Fátima, San Pedro y la Clínica Maridías, que después fue la del Seguro Social. Sí, señor. Y después de la 9PS. Esa era la manera de ejercer. Incluso alcanzó a llegar Vicente, que salió primero que yo, de oftalmología, y puso su consultorio a la vuelta de la policía en el edificio de los Rivera, Sí. Hernando Rivera. Ahí puso su consultorio y él igualmente veía su consulta y operaba en el Hospital San Pedro. Y luego, así ejercieron hasta que yo salí un año después. Entonces ya llegué yo a poner mi consultorio y hacer lo mismo. Y así lo hicimos y resulta que ya teníamos que copar medio día de sala de cirugía del En el hospital, claro. o de cualquier clínica. Entonces mi papá dijo, no, es una locura. Esa paseadera de pacientes, ¿por qué no hacemos un quirófano? Él no dijo una clínica. Claro. Hacemos un quirófano y pues ustedes adaptan sus consultorios. Yo estoy bien allá al frente de Telecom, yo tengo mi espacio y ahí está. Sí. Y así fue. Así comenzó Clínica Unigarro en 140 metros. Hicimos una sala de cirugía y los 2 consultorios y empezamos a ejercer y a operar ahí. Y obviamente comodísimo, porque el paciente del consultorio al quirófano, si es que quería operarse, y chévere. Pero pues se fue creciendo. La gente hacía cola hasta en el cilindro del Sebastián. Claro, del Sebastián. Entonces mi papá dijo, no, esto quedó chiquito, hagamos una cosa calculada y le salió a 30 años. A 30 años. Y entonces hicimos parte de la construcción del Zaguán del Lago, del centro comercial. Pusimos nuestro aporte para construir el edificio y el último piso iba a ser la clínica. Sí. Y así fue, y así es hasta ahora. Esa fue la visión que él tuvo y listo. Bueno, cuando empezamos a ejercer ya los 3, fuimos a un curso en la Academia Americana de Oftalmología y aparecía como una novedad el excimer láser para operar miopía. Ajá. Estamos hablando del año 95, 96. Y mi papá dice, hola, ¿les gusta ese equipo? No, pues a quién no le va a gustar esa magia tan linda. Claro. Que operar miopía hace 35 años era una locura. Sí. Y mi papá dijo, no, yo quiero comprar esa máquina. Y yo, pero pasto, no creo, eso es para meterla en una capital, pues donde haya un flujo grande, porque la máquina costaba un montón de dólares. Sí. Haz de cuenta, casi como 500 o 600 mil dólares en la época. En la época. Era una barbaridad. ¿Y si podremos pagarla? Ah, sí, tenemos el volumen y tal. Mi papá era echado para bueno, usted verá. Ajá. Tráigala. Creo que fue la primera máquina láser que entró a Colombia. ¿Qué tal? Imagínate. Para cirugía de miopía. de miopía. Esa se llamaba LaserSight. Sí. Era una máquina, pues comparada con las de ahora, era muy básica. Pero eso hace... Pero operábamos, mi papá dio en el clavo porque operábamos 40 pacientes semanales. Cuando venían los ecuatorianos venían en bus. ecuatorianos y la pagaba el Seguro Social. Sí. Y las clientelas que uno tenía. Claro. Entonces, era una barbaridad. Es que 40 pacientes semanales son 160 pacientes mes que pagaban la máquina y dejaban rédito. Pero eso es lo que hizo... Sí. Lo que hizo viable la salud en este país, Claro. la inversión. Entonces la gente de la época empezó a mirar que meter una cosa de pronto costosa, por ejemplo un TAC cerebral, así muchos equipos que han traído ahora láseres para operar y todo eso, sí era viable en Pasto. O sea, nosotros dimos más o menos, fuimos los pioneros, dimos el ejemplo de que el láser era
Y la tecnología en sí, pues no solo el láser. Ese equipo llegó a Pasto hace cuántos años, más o menos 35 años. 35 40 años, no, 35, 34, 35 Porque años. yo recuerdo mucho, Sí. acuérdate que tuve un accidente en el ojo izquierdo y me revisó Vicente, me revisó Juan Pablo y me dijeron, no tenemos hoy nada que hacer con este ojo porque me dio una retinopatía central serosa. Y entonces no había nada láser que hacer, no había láser. Sí, había en Bogotá. Porque me dijiste, esto 3 o 5 años antes la gente se quería ciega. Claro. Y entonces me remitiste donde el doctor Rodríguez, retinólogo funcional. Claro, y eso fue un espectáculo. Primero claro. porque pues la señora era su ayudante y me hacen la cirugía con láser, eso, Sí, claro, sí, sí. Parado y uno amarrado ahí, ¿no? Y que no podía mover el ojo. El láser de retina se diferencia un poco, ese entró antes. Ajá. Entró antes. Es un láser de argón para operar retina. Del que te estoy hablando es el de operar miopía, que es diferente. Sí, pero hacía yo un parangón con el tiempo que llegó esas máquinas, pues afortunadamente. Tu accidente debió ser en el 90. Por ahí, el 91, por ahí, 92, por ahí, sí. Por ahí fue y con grata recordación de esa gente. Hola, ¿cómo? Bueno, claro, iba recomendado de ustedes, cosa que al otro día yo tenía mi ojo listo para abrirse en unos 8 o 10 días. Cuando me abren y me quitan el parche para ver cómo había quedado toda la cosa, claro, veía nublado todavía, pero cuando me pasan la cuenta casi se me daña el otro ojo. Ahí sí se daña. Claro, o sea, es que un láser en esa época, ya te digo, estaba al $500,000. Sí, claro. Y $500,000 es platica. Juan Pablo, ¿qué rescata esta familia y Juan Pablo, qué rescata como la máxima del doctor Vicente Unegarro? Y él tenía muchos apuntes y muchas cosas que no podría yo especificar qué tanto. La máxima, o sea, como te he contado, él siempre fue un visionario, emprendedor y arriesgado. Arriesgado porque, pues, cuando uno se mete en una inversión inmensa y le da resultado, pues Dios sea bendito. Pero si no da, claro, pierde los problemas. El riesgo. Pero era un visionario, él ya le echaba matemática adentro. Él iba 3 pasos adelante de todo el mundo. Y el empuje de tu mamá también. Y el empuje de mi mamá. Mi mamá lo apoyaba en todo. Sí, claro. Le dejaba hacer sus cosas como él quisiera. Y con alegría. Yo me acuerdo de ella. Mamá, sí, claro. Con alegría y empuje y háganle que yo estoy aquí. Eran dos, en ese aspecto eran 2 polos opuestos. Mi papá era muy calculador, muy centrado, él pensaba rápidamente las cosas, pero las tenía pensadas. Mi mamá sí era espontánea. Lo que le salía. Lo que salga y como resulta. Exacto. Sí, bonita combinación. Claro. Juan Pablo, ¿qué significa para ti ver con ojos bonitos la vida? Bueno, ver con ojos bonitos. Gracias a Dios la vida nos ha dado la oportunidad de tener una buena vida, ¿no? Una buena vida familiar por nuestros hijos, por nuestras esposas, pues y desde antes mamá, papá, pues que fueron todo para nosotros. Y desde el punto de vista laboral o profesional, pues ha sido muy grata, ¿no? La respuesta, tanto de la gente como de la familia y como de todo el mundo, ¿no? Sí. Entonces, yo diría que ver bonito la vida ha sido muy fácil en mi aspecto personal, muy fácil y muy agradecido de Dios. Qué bien. De que haya sido así. Qué bonito. ¿Te gusta mucho el cafecito bueno? Me gusta el cafecito. Cafecito muy bueno está este. ¿Con quién no has podido tomarte ese tinto charladito que te gusta tanto, que disfrutas tan rico, ese cafecito Villaviciosa que nos hace tan claro? Sí, no, delicioso, está excelente el café. Bueno, con muchas personas he querido tomarme un tintico así con tranquilidad. Hay muchos amigos que uno quisiera como conversar qué ha pasado, porque uno conoce mucho de ellos.
pero especialmente yo diría que con mis primos, Urbano, Sí, con cualquiera, o sea, con todos o con cualquiera de ellos, Luis Carlos, Carlitos, con Lina, con Alina, Lina. Claudita, Mónica, Blanca Lucía. Quisiera, porque hace muchos años no compartimos lo que de niños sí compartimos, mucho. Sí, Entonces claro. uno extraña, ¿no? Esas cosas y quisiera ver qué pasó, qué fue de la vida. Uno más o menos oye cómo están, pero quisiera como de primera mano eso, tomarse ese tintico uno. Qué bueno. Ajá. Juan Pablo, ¿qué te reconecta con lo esencial? Me reconecta la, la ciudad entera, me reconecta con lo esencial. Ver el progreso que ha tenido Pasto, ver el empuje que ha tenido su gente y que muchos de nosotros, de compañeros y gente prestante de Pasto se ha ido, pero muchos nos hemos quedado y hemos hecho patria, ¿no? Sí, señor. Eso Con mucho esfuerzo, con mucho esfuerzo, claro. Es pero difícil, con mucha devoción con también. mucha devoción, dedicación, compromiso y ser así. Juan Pablo, ¿dónde va a llegar o a dónde te va a llevar esa moto 500 que está guardada y que hace mucho tiempo no se mueve? ¿Cuál va a ser el destino? El destino no, ya la vendí. Ah, la vendiste. Sí, ya no la tengo. Y esa decisión se tomó porque un día en la finca me puse a recordar mis 18 años y me pegó un suelazo y me lastimé una mano Ajá. que me dejó sin operar un mes. Ahí caí en cuenta de que ya Pasó el tiempo. pasó el tiempo, uno, que el asunto ya a esta edad ya es más peligroso y pues que al final yo sin mis manos y sin mis ojos pues me acabé. O sea, no tengo otra cosa que sepa hacer. Sí, pero ya nos vamos a pensionar, ¿no? Sí, no, o sea, de edad de pensión y Ya tenemos. semanas cumplidas, pues ya tenemos. Pero no, yo no me pienso, yo voy a hacer la historia de mi papá. Hasta cuando me aguante el cuerpo, hacer, obviamente ya, hoy en día ya no hago lo que hacía hace 20 años, Claro. que era hacer toda la oftalmología. Uno, porque ya pues no es práctico. Y dos, porque los muchachos hacen mucho de lo que uno hacía. Sí, claro. Y uno ya se dedica a lo que le gusta. Sí. Pues a mí me gusta operar miopía y cataratas, yo básicamente me dedico a eso ahora. Antes pues hacíamos párpados, plástica, lagrimales, glaucoma, retina, o sea, éramos el hombre orquesta, pero pues ya no es lógico, ya la ciencia ha avanzado tanto que uno Y la no puede ciencia abarcar, misma claro. va especializando. Sí, va especializando y ya no es posible abarcar todo eso con toda la tecnología, ¿no? Juan Pablo, ¿cómo se puede desarrollar en la ciudad ese sueño que tú tienes de crear ese banco de ojos? ¿Es posible hacerlo? Es posible. Tuvimos una intención de hacerlo cuando mi papá vivía. Él era muy de empuje, muy entrador para las cosas y todo eso. Tuvimos la intención, pero hubo mucha oposición de la gente en aquella época, donar, hacerse sacar un ojo al muertico. Era como... Sí, no había la cultura. No había la cultura. Y hacerle conciencia a la gente de que pues, si uno está muerto, donar todo su cuerpo no importa, porque pues, va a servir a otro. Hoy en día hay mucho más educación al respecto. Incluso hay leyes ya que te convierten en donante siempre y cuando tú expresamente dejes escrito que no quieres ser donante. Si tú te mueres, eres donante, potencial ya por ley. Ya. Entonces, es muy posible hacerlo. Estamos haciendo trámites. El problema es la conexión con dónde llegan los muertos, que Sí, es en claro. los hospitales. Claro. Entonces, es la conexión con los hospitales, que una que otra trabita ponen y toca trabajarlo, ¿no? Pero sí, o sea, esa es mi ilusión. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo, claro. Hay que hacerlo Mi y hay que ilusión ponerle es todo el empeño. este año ya dejar las bases por lo menos. Qué Eso no es eso es complicado, el papeleo. Pues los permisos, el INVIMA, los equipos que hay que traer son muy específicos para eso. La persona que va a atender ese tipo de cosas
tiene que ser entrenada, certificada. Y sería muy útil, y sería... No, claro. ¿Y la necesidad es tan grande? Claro, sí, claro. Ahorita tenemos unos 65 pacientes en lista de espera de córnea. 65 es una cifra grande. Sí. Fuera de los que de pronto no quieren ni intentar y se van a otro lado, Cali, Bogotá, Sí, claro. eso. Pero sí, claro. Bueno, vamos a estar empujando ese Sí, empeño, sí, porque vamos a ver si este año lo sacamos. eso hay que sacarlo. Sí. Una ilusión de Juan Pablo de que los nietos lleguen al consultorio, cuando lleguen los nietos. Sí. Vicente tiene nietos. Sí. ¿Cuántos nietos o eres tío abuelo de cuántos niños? No, o sea, de mis 3 hijos, no me han hecho abuelo ninguno. Ninguno. Yo tengo la esperanza, incluso con mi esposa les hablamos a ellos y se sonríen. No sé qué los frena, A la humanidad hoy, a la juventud en el general, mundo. no sé si es que no quieren el compromiso, no sé si es algún temor especial por la sociedad como está, ¿no? No, pues porque ahora dicen que la vida vale un ojo de la cara. Eso. Yo creo que desde el punto de vista económico ellos ya más o menos se han ubicado y no, o sea, sí, o sea, pudo uno que no tenía nada. Sí, claro. Pues ellos ya lo tienen todo. O sea. Así es. Entonces, yo creo que más va por el lado de cómo está la sociedad hoy en día, ¿no? Sí. De que tú tienes un hijo y es un compromiso muy grande tenerlo derechito, ¿no? Como, o sea, para nosotros yo creo que a nuestras mamás no fue tan difícil conducirnos por donde era y lograr sus... Pero hay sobrinos, nietos. Sobrinos, nietos, no hay ninguno de ninguno. Vicente no tiene Vicente nietos. no tiene nietos. Ivonne tampoco. Los hijos de Ivonne pues son mucho más jóvenes que los sí, míos. Claro. O sea, los mayores son los míos. Y mi esposa y yo les decimos, pero ellos sí. Andrés tiene 2 perritos. y les dice los niños y las niñas, son 2 perritas. Les dice las niñas, y es como si uno tuviera un hijo. Tienen colegio, salen al parque, se dedican el fin de semana a ellos. Pero nunca van a trabajar en la clínica. O sea, los perritos no creo que trabajen en la clínica. Es una triste... No, yo a Juan Esteban le digo que es el mayor de todos los nietos de mi papá. Sí, claro. Le digo, no, a ver, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Lo que pasa es que yo creo que ellos ya son de la idea de que no les gusta que nadie los moleste, un compromiso así. Que me antojé de irme ahorita. Sí. Me voy a correr carros a Las Vegas. Sí. Coge un avión y nadie, ¿quién le dice nada? Sí, claro. Entonces, pero si ya está casado y tiene un hijo, ¡ay! ¿No? Ya empiezan a... Claro, son compromisos. Son compromisos. Entonces, yo creo que eso los ha frenado un poquito. Pero yo sí me muero de las ganas. Yo sí me muero. Ojalá mi Diosito te bendiga. Sí. Además, me moriría de las ganas de ver un hijo mío, por lo menos formado en médico, y si es oftalmólogo, pues mejor dicho. Claro. Me puedo morir tranquilo. Claro. Ahí se le deja su láser. Claro, ahí le dejó todo lo que yo tengo. Pues eso hizo mi papá con mi hijo mayor. Le dejó su consultorio. ¿Ah, sí? Claro. Como estaba. Como estaba, con todo lo que él tenía. Y nadie me toca, que esto es para mi Juanes. ¿Ah, sí? Sí. Qué bendición. Se le respetó, ¿no? Sí, claro. Se le respetó. O sea, de ese consultorio nadie sacó nada. Qué bendición para él. Esa era, o sea, le dijo, es que yo quiero, mi hijo, que usted no alcanzó a ver el oftalmólogo, lo alcanzó a ver médico. Sí. Pero ya la especialidad no. Entonces le dijo, vea, yo quiero que usted llegue y yo me levanto y me voy. ¿Qué tal? Esa era la idea de mi papá. No alcanzó, lastimosamente. Sí. Juan Pablo, en esta mesa hay 5 manos. Son las manos de B1501. Debajo de esas manos hay unas tarjetas y en cada tarjeta hay una pregunta. Esta es la pregunta de la energía bonita. Esta es la pregunta de Montagás, nuestro patrocinador. Claro, sí. Escoge tu pregunta. Me gusta esta manito. Bueno, dame la tarjeta. Ok.
Juan Pablo, ¿qué necesitamos para convivir? Necesitamos mucho amor, mucho compromiso y estar presto, o sea, estar dispuesto, o sea, mucha disposición a aceptar al otro como es. Sencillo, así de fácil. Sencillo, fácil. Fácil, aceptar al otro como es y práctico. Y uno fue criado a veces con mucho prejuicio, pero ese prejuicio hace que uno a veces rechace un tipo de persona, ¿no? Sí. Por su condición, la que sea. ¿Sí? Y no, pues eso ya tiene que terminar, el mundo está loco, o sea, Sí. Hay que aterrizar. hay que aterrizar. Eso, yo creo que necesitamos, sí, aceptar al otro como es, eso es todo. Perfecto. Juan Pablo, ¿qué van a decir del Juancho, del Juan Pablo Nigarro en el futuro? ¿Qué van a decir? No lo puedo creer, han de decir. En la época de colegiales éramos muy locos, ¿no? Sí, claro. Para las motos, para... Bueno, Sí. así, bueno, éramos locos sanos, ¿no? Sí, claro. Había locos y locos Cuerdos. sanos, locos cuerdos. Pero así, yo era más de la personalidad de mi mamá que lo que salga, lo espontáneo. Sí, claro. Como salió, salió. Sí. Y De Chente más del Chente doctor Vicente. más de mi papá. Sí. Más centrado, más intelectual, Ah. más estudioso, más cumplidor Sí. de su rol. Yo era así un poquito más disperso. Ajá. Entonces, a lo mejor mis compañeros han de decir, no, pero este man, ¿cómo así que llegó a...? Sí, ¿cómo fue lo que hizo? ¿Cómo fue lo que hizo? Pero pues sí, la vida cambia y la vida le pone a uno el camino, ¿no? Listo. No es Juan imposible. Pablo, muchas gracias por haber venido, por haber No. aceptado. A ti, Un abrazo para tu familia, para tus hijos, para Juanes, para todos. muchísimas Bienvenido gracias a siempre. ti, a B15. Hermoso la entrevista y hermosa la compañía de todos ustedes. Anita, de todos. Muy bien. Oh, Chévere. gustazo, mijo.